Hola a todos y bienvenidos al canal. Y hoy nos adentraremos en un tema fascinante, el comunismo. Sé que para algunos puede sonar a historia antigua, algo que se quedó en los libros de texto, pero lo cierto es que el comunismo sigue vigente en varios países del mundo. A lo largo de la historia hemos visto cómo distintos países han adoptado este sistema político y económico, con resultados diversos. En este vídeo vamos a explorar 5 de los países comunistas más relevantes en la actualidad. Veremos cómo llegaron al comunismo, cómo ha impactado este sistema en su desarrollo y cómo se relacionan con el resto del mundo. Prepara tu mapa mental y tu sed de conocimiento porque este viaje promete ser revelador. Nuestra primera parada nos lleva a la nación más poblada del mundo, China. La historia del comunismo en China es un torbellino de cambios radicales, desde la revolución cultural de Mao Zedong hasta la apertura económica de Deng Xiaoping. Imaginen un país mayormente rural transformándose en una potencia industrial en pocas décadas. El gran salto adelante de Mao, aunque con sus tragedias, buscaba precisamente eso, una rápida industrialización. Claro, la historia nos ha enseñado que las prisas no son buenas consejeras y el gran salto adelante tuvo consecuencias devastadoras. Pero la historia de China no termina ahí. Tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping tomó las riendas del país e impulsó reformas económicas que abrieron las puertas al comercio exterior y la inversión extranjera. ¿El resultado? Un crecimiento económico sin precedentes que ha catapultado a China como una superpotencia global. Hoy en día, China es un gigante económico que compite en tecnología, innovación y desarrollo con las principales potencias del mundo. Es importante recordar que, a pesar de su apertura económica, China sigue siendo un estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista. La libertad de expresión y otros derechos civiles siguen siendo limitados, y el gobierno ejerce un fuerte control sobre la información y la sociedad. Aún así, no se puede negar que la transformación de China en las últimas décadas ha sido asombrosa. Un gigante dormido que ha despertado y que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en el siglo XXI. Nuestra siguiente parada nos lleva al sudeste asiático, a un país que ha demostrado una resistencia increíble a lo largo de su historia, Vietnam. La imagen de Vietnam a menudo está ligada a la guerra, a la lucha por la independencia contra potencias extranjeras. Y es que la historia de Vietnam es una lucha constante por la autodeterminación. Tras la derrota de los franceses en Dien Bien Phu, Vietnam se dividió en dos, el norte comunista y el sur respaldado por Estados Unidos. Lo que siguió fue una guerra larga y sangrienta, que dejó profundas cicatrices en la sociedad vietnamita. Finalmente, en 1975, el norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, logró la unificación del país. Tras la guerra, Vietnam adoptó un modelo económico centralizado que, si bien logró ciertos avances sociales, también trajo consigo dificultades económicas. Sin embargo, al igual que China, Vietnam decidió abrirse al mundo. A partir de la década de 1980, el país implementó reformas económicas conocidas como Doi Moi, que fomentaron la inversión extranjera y la economía de mercado. Estas reformas han dado sus frutos y Vietnam ha experimentado un crecimiento económico notable en las últimas décadas. Hoy en día, Vietnam es un país vibrante con una economía en crecimiento y una población joven y dinámica. A pesar de los desafíos que enfrenta, Vietnam se abre paso hacia el futuro con la misma determinación y resiliencia que le ha caracterizado a lo largo de su historia. Nos trasladamos ahora al Caribe, a una isla que ha sido protagonista de momentos históricos cruciales, Cuba. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, es uno de esos eventos que marcaron un antes y un después en América Latina. Imaginen un grupo de guerrilleros desafiando y derrocando a un dictador respaldado por Estados Unidos. La Revolución Cubana, con sus ideales de justicia social y soberanía nacional, despertó la esperanza de muchos en una región marcada por la desigualdad y la injerencia extranjera. Tras la revolución, Cuba adoptó un modelo socialista que trajo consigo importantes avances en salud y educación. La tasa de alfabetización se disparó y el acceso a la salud se convirtió en un derecho universal. Sin embargo, la economía cubana, fuertemente dependiente de la Unión Soviética, sufrió un duro golpe tras el colapso del bloque socialista. A esto se sumó el embargo económico impuesto por Estados Unidos, que ha limitado el desarrollo económico de la isla durante décadas. A pesar de las dificultades, Cuba
ha sabido resistir y mantener su sistema político. Tras la muerte de Fidel Castro, en 2016, su hermano Raúl asumió el liderazgo del país e impulsó algunas reformas económicas. El futuro de Cuba sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: el espíritu de la Revolución cubana sigue vivo en la isla. Laos, un vistazo al tranquilo socialismo del sudeste asiático. Laos, un país sin litoral en el sudeste asiático, ha mantenido una forma de socialismo tranquilo y estable. A pesar de su historia tumultuosa, Laos ha logrado mantener una economía en crecimiento y una sociedad pacífica. Laos se caracteriza por su enfoque único hacia el socialismo, que contrasta con el camino tomado por otros países comunistas. Su historia está marcada por la influencia colonial, la guerra y la reconstrucción, pero ha logrado encontrar una estabilidad que muchos países envidian. La cultura de Laos es rica y diversa, con tradiciones que se han mantenido vivas a través de los siglos. La religión, especialmente el budismo, juega un papel importante en la vida diaria de sus ciudadanos, influyendo en su perspectiva del mundo y su manera de vivir en comunidad. El socialismo en Laos no ha sido sin desafíos, pero ha permitido al país enfocarse en el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de su población. Las políticas económicas han sido diseñadas para apoyar tanto el crecimiento como la equidad, evitando las grandes desigualdades que a menudo se observan en otros sistemas. En resumen, Laos ofrece un ejemplo interesante de cómo el socialismo puede adaptarse a diferentes contextos culturales e históricos. Su camino tranquilo y estable hacia el desarrollo es una historia que merece ser contada y comprendida. Nuestra última parada nos lleva a uno de los países más enigmáticos y controvertidos del mundo, Corea del Norte. Aislado del mundo exterior, Corea del Norte ha sido gobernado por la dinastía Kim con mano de hierro desde su fundación en 1948. Tras la Guerra de Corea de 1950 a 1953, el país se dividió en dos: Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Il-sung, y Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos. Aunque la guerra entre las dos Coreas terminó en 1953, en la realidad simplemente se firmó un armisticio, por lo que técnicamente siguen en guerra. En repetidas ocasiones se habló de poner punto y final a esta contienda, pero de momento no se ha concretado con ningún acuerdo de paz. Desde entonces, Corea del Norte ha seguido un camino de aislamiento y autarquía, desarrollando un culto a la personalidad alrededor de sus líderes. El acceso a información externa es extremadamente limitado y los derechos humanos son constantemente violados. Mucha gente cree que en Corea del Norte no hay elecciones ni internet, pero en la realidad es otra. Sí hay elecciones, cada 5 años, e internet no existe tal y como lo conocemos nosotros, pero sí hay una especie de red interna donde, por supuesto, los contenidos son muy limitados y con grandes censuras. El desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte ha generado gran preocupación a nivel internacional, y las sanciones impuestas por la ONU han afectado aún más la economía del país. A pesar de las dificultades, el régimen norcoreano se ha mantenido firme en el poder, utilizando la propaganda y el control social para asegurar su supervivencia. El futuro de Corea del Norte sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: el pueblo norcoreano merece vivir en libertad y con dignidad. Y así concluimos nuestro recorrido por 5 de los países comunistas más relevantes en la actualidad. Hemos visto cómo cada uno de ellos ha llegado al comunismo por diferentes caminos, cómo han enfrentado desafíos únicos y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. El comunismo sigue siendo un tema complejo y controvertido, con defensores y detractores en todo el mundo. Lo importante es abordarlo con una mente abierta, buscando comprender sus diferentes facetas y su impacto en la vida de las personas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal para más contenido interesante y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima aventura geopolítica.